Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. Seúl 3, Fútbol Club Barcelona 7, tremenda goleada del Barça en el segundo partido de pretemporada. Un Barça que ha sido un vendaval desde el principio hasta el final del partido y que ha pasado por encima de un Seúl que sí que es verdad que ha marcado 3 goles y que el Barça quizás concede demasiado, pero que el Barça deja unas sensaciones increíbles, impresionantes. Debemos tener en cuenta que el Barça ha posicionado a dos equipos, uno en la primera mitad y otro en la segunda, y para mí los dos tenían un nivel competitivo excelente y que tanto uno como otro hubieran podido ser titulares en cualquier partido de Liga o incluso me atrevería a decir de Champions. Por lo tanto, esto nos indica que el Barça tiene las posiciones dobladas e incluso en algunos casos triplicadas. Me parece que el Barça tiene un plantillón, haremos un vídeo también sobre la plantilla que le queda al Barça cuando termine el mercado de fichajes, porque aún es posible que haya movimiento de aquí al final del mercado, pero de momento las sensaciones son muy positivas, a excepción de la defensa, que como digo, concedemos demasiado. Esto ya es lo que nos pasó la temporada pasada, por ejemplo en la eliminatoria del Inter, que el Inter prácticamente no llegó a área contraria y a pesar de ello nos marcó varios goles. Entonces es importante que Hansi Flick ponga remedio a esto. Estamos a tiempo de corregirlo aún, estamos en una fase muy temprana de la pretemporada y para esto sirven estos partidos, para corregir los errores y para maximizar todo aquello que hacemos bien, que es muchísimo. He visto a un Barça muy concentrado en la recuperación tras pérdida, esto me ha gustado mucho. También he visto a un Barça que presiona muchísimo, que lucha mucho y que a nivel físico están como auténticos toros. Los he visto a un nivel pletórico. Ya la temporada pasada Hansi Flick y su cuerpo técnico hicieron un gran trabajo en el aspecto físico del equipo y esta temporada no iba a ser menos. Han empezado muy bien, todos los futbolistas se ven con un pico de forma muy alto y esto es fundamental para poder afrontar una temporada que se antoja muy larga y muy complicada, pero que estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo. En el partido de hoy destacar sobre todo especialmente Lamine Yamal, que ha vuelto a la pretemporada como terminó la temporada pasada, con un nivel soberbio, marcando un doblete espectacular. También ha marcado otro doblete Ferran Torres, que ha salido en la segunda mitad y ha tenido suficiente como para marcar 2 goles y como para volver a afianzar su mentalidad de tiburón, que incluso esto del tiburón ha llegado a Seúl porque había una pancarta con unas chicas que ponían algo del tiburón también. Por lo tanto es curioso, ¿no?, que esto del tiburón haya trascendido fronteras y que actualmente Ferran es un futbolista que parece otro al que empezó con el Barça. Ya la temporada pasada hizo una gran campaña, marcando 20 goles saliendo desde el banquillo. Y es un futbolista que yo personalmente no terminaba de creer en él, pero es que ahora veo que es un recurso impresionante desde el banquillo y que puede dar grandes momentos al Barça en esta temporada también. Los otros goles los han marcado Lewandowski en una jugada muy buena de Dani Olmo, que en una recuperación pasa en profundidad a Lamine estrella el balón al palo y Lewandowski remata a placer haciendo un pase a la red porque ha rematado a portería vacía, pero bueno, no le quito méritos al delantero polaco porque al final tienes que estar allí y vale igual este gol que el segundo golazo que ha marcado Lamine Yamal. Por lo tanto, el mérito es suyo y esto no se lo podemos quitar. A partir de aquí, en la segunda parte, como digo, ha cambiado todo el equipo. Han marcado, como digo, un doblete Ferran Torres y también han marcado Christensen, un auténtico golazo de fuera del área, un misil que se ha sacado de la manga. Y después también un gran gol de Gavi, sobre todo por la maniobra girándose, controlando el balón dentro del área y cruzándolo al segundo palo del portero. Sí que es verdad que al portero se le escapa un poco el balón de las manos, hubiera podido hacer más, pero ha sido un gran gol de Gavi que vuelve a consolidar las sensaciones que tuvo antes de la lesión. Es importante, muy importante esta temporada para Gavi, porque la temporada pasada, después de una lesión tan grave, fue entrando en cuentagotas y claro, es lógico, ¿no?, también, porque al final si es lógico que Flick quiera reservarlo, porque
otra lesión consecutiva como la que hubiera tenido hubiera podido ser fatal para el devenir de su carrera futbolística. Entonces, cuando hay un futbolista que tiene este tipo de lesiones, es muy importante la temporada siguiente dosificarle y hacerle entrar de forma muy controlada y muy escalonada al terreno de juego. En este caso, creo que esta temporada, Gavi, es la temporada de reivindicación. Puede ser una temporada muy importante para él, para su carrera futbolística, y estoy segurísimo que va a saber aprovecharla al máximo, como ha sabido aprovechar siempre los minutos que le ha dado tanto Flick como el resto de entrenadores que ha tenido en el Barça. A partir de aquí, destacar también el rendimiento que he visto en otros futbolistas, como por ejemplo Koundé. Me ha gustado mucho. Por cierto, un Koundé que se habla que ya ha llegado a un acuerdo con el Barça para renovar hasta el 2030. Y me ha gustado mucho, sobre todo en los compases iniciales del partido. Ha hecho algunos pases en profundidad que me han gustado mucho y lo estoy viendo muy bien. Ya la temporada pasada rindió a un gran nivel. Yo lo único que achaco a Koundé a veces que tiene borrones en algunos partidos, lo vimos la temporada pasada en el partido de Liga frente al Celta, pero sí que es verdad que es algo que ha sabido corregir muy bien y que cada vez me está gustando más. Es un futbolista que no terminaba de encajar en mi visión, en lo que quería para un lateral del Barça, pero debo decir que poco a poco me está ganando. Y también es verdad que Flick está sabiendo sacar su mejor rendimiento, por lo tanto, un aplauso para la evolución que ha tenido Koundé en el Barça y para todo lo que le queda y para todo lo que nos puede ofrecer aún a los aficionados barcelonistas. A partir de aquí, Dani Olmo también me ha gustado bastante, sobre todo a la hora de incidir, de llegar en segunda línea, pero sí que es verdad que en el caso de Dani se nota que aún está en una fase temprana de la temporada, en el sentido de que una de las principales virtudes de Olmo es el control orientado, y hoy precisamente ha fallado precisamente en esto, ¿no? En un par de controles orientados, que es justo lo que a él se le da mejor. En este sentido se nota que hay algunos futbolistas que aún les falta un poquito para coger la forma y para terminar de estar en su rendimiento óptimo. No dudo de que Dani Olmo va a hacer una gran temporada en el equipo azulgrana. Ya la temporada pasada rindió a un nivel espectacular, muy por encima del que yo me esperaba del futbolista. Y creo que si las lesiones lo respetan, si puede jugar con continuidad, podemos ver a un Dani Olmo impresionante, mucho más del que vimos la temporada pasada, porque lógicamente si un futbolista va entrando, se va lesionando, se vuelve a entrar, se vuelve a lesionar, pues esto va lastrando mucho el rendimiento que puede dar en el terreno de juego, porque al final no tienes continuidad, no tienes tanta confianza. Y bueno, para mí un Dani Olmo con confianza y viendo lo que podía ofrecer la temporada pasada, explotando al 100% sus virtudes, que es esos controles orientados, esta llegada en segunda línea con un futbolista como él que tiene muchísimo gol, pues puede ayudar muchísimo a lo largo de la temporada al Barça. Después, destacar muchísimo a Fermín López, cómo terminó la temporada pasada. En esta sí que es verdad que de momento aún no se ha visto su potencial goleador, su disparo desde segunda línea, llegando desde fuera del área, pero bueno, llevamos apenas 2 partidos de pretemporada y que estoy seguro que también va a dar un gran rendimiento al Barça durante esta campaña. Recordar que esta temporada Fermín podrá hacer la pretemporada limpia con el Barça, que esto es muy importante. La temporada pasada estuvo en la Eurocopa, después se fue a los Juegos Olímpicos, y a veces esto cuesta después volver cuando no has tenido una pretemporada limpia con tu equipo. Entonces vimos quizás a un Fermín que al principio le costó un poquito más, pero que terminó la temporada como un auténtico tiro. Impresionante el nivel que ofreció en los últimos meses de competición. Para mí, después de Lamine, el mejor en los últimos 2 meses en el Barça fue probablemente Pedri y Fermín López. Para mí, los 3 mejores del tramo final de competición. A partir de aquí, destacar también la aportación de Rashford, que ha salido en la segunda mitad. Me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. De hecho, considero que lo ha hecho bastante mejor
que el otro día en el amistoso frente al Vissel Kobe. Y yo lo que creo simplemente que le faltaba rodaje, ¿no? Es un futbolista que en los 2 partidos que le he visto en el Barça ha puesto muchas ganas, mucha entrega, mucho espíritu competitivo, y le he visto hoy detalles técnicos impresionantes. De hecho, la asistencia del último gol de Ferran Torres viene precisamente de una asistencia suya. Sí que es verdad que rebota un poco en el defensa, pero al final lo mismo que he dicho con Lewandowski. La intención es suya y tampoco podemos quitarle mérito. Y después alguna jugada por la banda que le he visto muy buena, driblando y dando muestras de su calidad, de su potencia y de su gran velocidad. Creo que ha sido un gran acierto por el Barça, ya lo dije el otro día cuando lo vi con el Vissel Kobe, a pesar de que ya lo comenté que para mí no estuvo del todo afortunado, pero en el partido de hoy sí que me ha gustado mucho, y creo que este futbolista, con motivación, con un buen entrenamiento, con un buen entrenador como Hansi Flick que pueda sacar todo su potencial, puede dar mucha guerra a los equipos que se enfrenten al Barça. Y lo bueno de que tiene el Barça ahora es lo que he dicho, ¿no? Que tiene 2 equipos prácticamente titulares los 2. Hansi Flick tiene una de opciones y una de posibilidades a la hora de hacer sus equipos impresionante. Y que solo mirando la delantera tienes a 5 y diría a 6 futbolistas de un gran nivel competitivo. Los titulares del año pasado, que son los que ha salido hoy Flick, que son Rafinha, Lamine y Lewandowski. Luego tienes a Ferran Torres, que todos vimos lo que podía ofrecer la temporada anterior y lo que puede ofrecer esta temporada, que ha vuelto a empezar como un auténtico terremoto. Y luego tienes a Rashford y a Rooney Barkley, que hoy también no ha estado quizás al nivel del Vissel Kobe, entre otras cosas porque no ha marcado gol, pero sí que ha hecho una gran jugada dentro del área, que lo han tumbado. Para mí era penalti claro. Lo que pasa es que el árbitro ha decidido no pitarlo, pero para mí era penalti y le he visto dosis de gran calidad. Es un futbolista aún muy joven que tiene mucho margen de evolución, mucho margen de desarrollo, y creo que ha sido un gran acierto por parte de Deco y de la Secretaría Azulgrana. Veremos a lo largo de la temporada si va teniendo minutos, porque al final los minutos en el Barça creo que se van a vender muy caros esta temporada, tanto en cualquiera de sus líneas, ¿no? Porque comentaba ahora todos los futbolistas que tienes en la delantera, pero es que luego te pones a mirar el centro del campo y dices, mira, mediocentro, De Jong, luego tienes Casado y Bernal, que tiene que volver de la lesión, pero es un futbolista al que yo le tengo muchísima confianza. Creo que será el mediocentro de futuro del Barça, y creo que Flick también lo ve de este modo. Veremos también cómo vuelve después de la lesión, que como he dicho en el caso de Gavi, es muy importante dosificarle y que vaya entrando poquito a poco, pero yo tengo una gran confianza en este futbolista. Y a partir de aquí tienes la posición de Pedri, que está doblada con Gavi, que Gavi, yo también lo veo mucho de media punta, sinceramente, pero puede jugar perfectamente en la base de creación. Y luego en media puntas tienes a Dani Olmo y a Fermín López, lo que es un centro del campo espectacular. Pero es que luego bajas y te pones a mirar la defensa y tienes 4 centrales de altísima calidad, como son Cubarsí, Íñigo, Christensen y Araujo. Y los laterales quizás sí que en la posición de suplente, en el lateral izquierdo, te baja un poquito el nivel con Gerard Martín, pero también pienso que el año pasado, cuando lo necesitaste frente a Real Madrid o Inter, lo hizo de lujo, lo hizo muy bien, y que es un lateral muy joven y que tiene aún mucho margen de evolución y de mejora. Al final no debemos olvidarnos que la temporada pasada fue la primera que jugó en el Barça, y como comprenderéis, no es lo mismo tener un año de experiencia en la élite que tener 2, tener 3. No es el mismo el Alejandro Balde que estamos viendo actualmente que el que debutó en el Barça. El que debutó ya era bueno, la primera temporada ya fue bastante buena, pero es que el Balde que vimos la temporada pasada y el que veremos esta es mucho mejor que el de su primera temporada. Por lo tanto, confianza máxima con Gerard Martín, porque creo que aún tiene mucho margen de mejora. Y en el otro lateral
tienes a Koundé, que como he dicho, cada día me gusta más, y luego tienes a Eric García, que terminó la temporada pasada a un nivel impresionante, marcando goles muy importantes frente a Inter de Milán en semifinales de Champions, frente a Real Madrid en Liga, aquí en Montjuïc, y que es un futbolista que yo personalmente de central no terminaba de verlo, porque sí que es verdad que tiene muy buena salida de balón, pero a la hora de corregir le cuesta más, pero es que como lateral me está encantando. Me gusta muchísimo, ha dado un nivel altísimo cada vez que ha tenido que sustituir a Koundé. Por lo tanto, confianza máxima también en Eric García, un Eric García que tiene mucho mérito de lo que ha hecho, porque parecía que no contaba para el Barça, que bueno, lo habían cedido al Girona, estaban buscando una posible salida en forma de traspaso, en forma de cesión, y al final volvió al equipo, volvió a ganarse la confianza del míster, del cuerpo técnico, la confianza de sus compañeros, y vimos el gran rendimiento que pudo dar la temporada pasada en la posición de lateral. Por lo tanto, muchísimo mérito y confianza máxima en Eric García, que ya el otro día contra el Vissel Kobe empezó la temporada como terminó la anterior, marcando y mostrando su gran nivel físico y táctico en el terreno de juego. A partir de aquí, la posición de portero pues también está muy bien cubierta, a expensas de lo que pase con Ter Stegen. Pues bueno, de momento tenemos 3 porteros de garantías, como son Joan García, Tec o Chesney, como queráis decirlo, y Ter Stegen, que bueno, veremos lo que pasa, y también Iñaki Peña, que los partidos que ha jugado titular la temporada pasada cuando jugó, a mí personalmente me gustó mucho, ¿vale? De hecho, me gustó más que Chesney incluso. A Chesney le vi algunos fallos, no es que lo haya hecho mal, creo que el resultado global es bueno. A mí Chesney es un futbolista que sinceramente me cae muy bien. Bueno, es muy auténtico y esto lo valoro mucho en un equipo. Creo que en el vestuario ha entrado con muy buen pie, lo quieren mucho sus compañeros y yo también le doy mucha confianza, y creo que esta temporada, después de que claro, se había jubilado el hombre, entonces volver cuesta, ¿no? Yo creo que esta temporada puede ser incluso mejor que la anterior, pero veo más a Joan García como titular, ¿vale? Hoy los goles, bueno, han sido 2 en la primera mitad, 1 en la segunda. Joan García ha recibido 2, Chesney 1. No culpo a los porteros de ninguno de los goles, sinceramente, creo que no podían hacer mucho en ninguno de los 3 goles. Lo que sí quiero comentar es que el Barça concede demasiado, ¿vale? Esto es algo que el Barça debería revisar. A ver, que es lógico también, teniendo en cuenta el gran espacio que hay a las espaldas de la defensa del Barça. Entonces, enseguida que los equipos pueden superar la primera línea de presión que hace el Barça con sus delanteros, es fácil que encuentren muchos espacios a las espaldas del Fútbol Club Barcelona, a las espaldas de la línea defensiva, y que entonces el portero, en cierto modo, esté vendido, ¿no? Por esto es muy importante que el portero del Barça sepa jugar en una zona de, no diría del centro del campo, pero de un cuarto de campo prácticamente, que juegue como libre y como primer hombre, porque es muy importante que sepa salir al corte de estas jugadas y de estos pases en profundidad que pueden coger muy bien los equipos que juegan contra el Barça. Entonces, bueno, comentar esto, que ya os digo, para mí yo no culpo ni a Joan García ni a Chesney ninguno de los goles. Sí que es verdad que justo antes del descanso, el segundo gol del Seúl ha venido por una pérdida de Lamine Yamal en área propia a la hora de construir juego. Ha intentado driblarse a un futbolista contrario, y es muy importante que Lamine acabe puliendo este tipo de situaciones, ¿vale? Porque ahora estamos en pretemporada y no pasa nada, aunque sucedan estas cosas, no pasa nada, porque precisamente para esto es la pretemporada, para corregir ciertos aspectos del juego del equipo, que es mejor que se corrijan ahora que no cuando empiece la temporada oficial. Yo estoy convencido de que Lamine es consciente del pequeño error que ha cometido, pero que bueno, al final después, 2 minutos después, lo ha compensado con un auténtico golazo. Por lo tanto, tampoco podemos achacarle nada al futbolista del Barça, que al final
es bueno que intente este tipo de jugadas. Yo prefiero que baje a recibir el balón, que participe en la creación de juego, a que se quede en zona de centro del campo esperando que le llegue el balón. Esto también es de aplaudir, porque otro en su posición diría, pues bueno, yo me espero en centro del campo, que es más cómodo, me espero allí, no me juego a perder el balón, a que haya posibles críticas contra mí, y opto por la posición más cómoda. No, él baja en área propia, corriendo, sacrificándose y siendo parte implicada de la creación del juego del Barça, y esto es algo que debe valorarse muchísimo. Lo único que digo es que a veces debería intentar jugar más fácil, especialmente en zonas complicadas y rigurosas del terreno de juego, como es prácticamente la frontal del área propia, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, ningún tipo de crítica, porque al final es un futbolista muy diferencial. Yo creo que esta temporada vamos a ver a un Lamine incluso mejor que la temporada pasada, con un año más de experiencia en la élite. De hecho, estamos hablando de que será la cuarta temporada de Lamine en el primer equipo del Barça, con 18 años recién cumplidos, lo que tiene muchísimo mérito. Debutó en 15 años. Y será su cuarta temporada en la élite del fútbol mundial, con 18 años recién cumplidos. Tiene muchísimo mérito, y yo esta temporada espero ver a un Lamine aún más incisivo por la banda y con más dosis de goles. Ya lo hemos visto ahora, solo empezar la pretemporada, que haya empezado con muy buen pie, marcando 2 goles en este segundo amistoso de pretemporada, y confianza máxima en el futbolista del Barça. Veremos si finalmente le dan el Balón de Oro o no. Yo creo que ha hecho méritos suficientes para llevárselo, pero en caso contrario yo creo que tenemos un futbolista candidato a ganar muchísimos títulos con el Barça, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y también con la selección española. La temporada que viene tenemos un mundial, y estoy seguro que va a ser la principal estrella de este mundial. En el partido de hoy destacar también el debut de esta temporada, porque creo que ya habían debutado, de los primos Guille y Toni Fernández, que es curioso, ¿no? Porque hemos visto casos de hermanos que han jugado en el Barça, como Giovanni y Gio dos Santos, o los hermanos Alcántara, Thiago y Rafinha, pero aún no habíamos visto el caso de primos. En este caso, Guille y Toni Fernández son 2 primos que siempre han jugado en las categorías inferiores del Barça, o si no siempre, desde hace muchos años, y se habla muy bien de ellos. Veremos cómo pueden encajar en el equipo. Al final, como digo, los minutos en el Barça estarán muy caros. De hecho, Dro, que el otro día tuvo un gol muy bueno con el equipo, debutó con muy buen pie, y hoy no lo hemos visto jugar, no ha tenido minutos, pero sí que espero que Hansi Flick lo vaya haciendo entrar de forma dosificada de aquí al final de pretemporada. Y dicho esto, ya me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a darle al like y a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!